eutanasia y ver cómo podemos empezar, ¿verdad? Abordar de qué forma le puede afectar, no sé, a la persona que decide tomar esta decisión, cómo afrontar, cómo abordar también con los familiares, seres queridos, amigos más cercanos, porque consideramos que es una decisión muy difícil de tomar. Sí, y aquí tenemos como el caso de Javier, ¿verdad? Que por el tema de las redes se puede como entender bien, digamos, el caso a nivel psicológico, donde él expresa, digamos, ya su estado de sufrimiento extremo, ¿sí? A él le aplicaban morfina, por ejemplo, que es uno de los calmantes así ya últimos que se le aplica a una persona con cáncer. Y ni la morfina ya le hacía efecto, digamos. Entonces el sufrimiento físico se convierte también en un sufrimiento psicológico que ya es insoportable y que es como uno de los parámetros que en Colombia por lo menos está como delimitado para autorizar que se apruebe la eutanasia. Claro, también Osvaldo está ese factor, ¿verdad? Que mucha gente a veces no piensa, ¿verdad? El impacto mental, emocional que hay detrás de una persona que está padeciendo y que muchas veces por ahí no se hacen tratar, no se asesoran por los psicólogos o por no tener recursos o por desconocer que sería también interesante un respaldo para estas personas que también sufren a la par de ese ser querido que se está yendo, ¿verdad? Sí, porque en enfermedades como estas que son así de larga data, son largos años ya donde él está sufriendo, hay toda una familia también, como vos decís, que sufre, ¿verdad? Hay psicólogos que están especializados, por ejemplo, en tratar con pacientes terminales y con los familiares, que se encargan de acompañar a los familiares y a los pacientes también terminales. Aquí en Paraguay, sobre todo en el tema de cánceres, donde hay más ese tipo de acompañamiento. Claro. No lo suficiente, pero también ya hay aquí en Paraguay. ¿De qué manera puede vivir, digamos, una persona que decide tomar esta decisión? No sé cuál es el perfil, cuáles son los sentimientos de repente que se van acentuando en esta persona. No sé si le genera ansiedad, algún tipo de miedo, insomnio. Son efectos, digamos, ya de haber tomado esa decisión. ¿Y por qué sería tan importante también tener un acompañamiento psicológico? Sí, sobre todo para mí lo principal aquí es el sufrimiento físico que se tiene, ¿verdad? Que ya se vuelve insoportable para la persona. Por eso hablaba hace rato lo de la morfina. Llega un punto donde la morfina que ya no calma el dolor. Y entonces es demasiado sufrimiento físico. Y eso claramente se produce también en un sufrimiento psicológico, ¿verdad? Y aparte, en el caso de Javier, él mismo decía en unas entrevistas últimas que él ya estaba postrado en la cama, ¿verdad? Podía seguir viviendo años así, con su hija cuidándole, decía él, ¿verdad? Y él decía que justamente decidió lo de la eutanasia porque él no quería que su hija pase sus mejores años ahí cuidándole con él, encerrada con él, ¿verdad? Entonces ese peso psicológico también está de cómo toda la familia sufre por mi culpa, digamos, o por estar cuidándome. Eso también tiene un gran peso en una persona que está en un estado ya de una enfermedad terminal, ¿verdad? Osvaldo, por eso te voy a preguntar, pero por tu criterio, por lo que estás opinando, ¿vos estás de acuerdo de que cada persona tenga la determinación de decidir cómo tiene que ser el final de su vida en los casos extremos? Sí, yo creo que sí es totalmente válido. O sea, por eso en Colombia, que es un país latinoamericano nomás, ¿verdad? En países europeos también está legalizada la eutanasia, porque como decía hace rato, hay situaciones donde el dolor físico ya es insoportable. O sea, la persona que tiene cáncer, tenía también cáncer de sangre, llega a un punto donde el dolor ya no se puede calmar. O estás todo el tiempo drogado que ya no sos vos, ¿verdad? Claro. En esos casos ya no es una vida digna, digamos. Para mí ese sería el criterio. Ya no llevaría a esa persona a una vida digna. Ahora, en cuanto, por citar un ejemplo, ¿verdad?, de este joven, tanto la hija como sus padres tendrían que tener algún acompañamiento ya posterior a la eutanasia para
no sentir tampoco esa carga, ¿verdad? De, no sé, lo hubiese mantenido con vida, yo lo hubiese acompañado más tiempo, para evitar tener, digamos, no sé si la palabra correcta es un sentimiento de culpa. Sí, sería sentimiento de culpa, ¿verdad? Yo creo que sí, o sea, sí o sí ahí habrán tenido estas personas un acompañamiento psicológico, porque o sea, es permitir la decisión, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí con, de repente, pacientes oncológicos o que tienen enfermedades terminales, donde a la familia se le da por optar si el paciente sigue en el hospital o si se queda en la casa nomás, ¿verdad? Y los familiares son los que tienen que decidir eso. Sí. Dejarlo en el hospital significa que va a vivir más, pero va a estar enchufado a un montón de aparatos, ¿verdad? Ya no va a ser él. Dejarlo en la casa significa que va a estar rodeado de sus familiares y va a morir ahí sin esa asistencia que va a alargar su vida, ¿verdad? Y entonces ahí está este dilema que decís, puede haber este sentimiento de culpa, y por eso es importante que la gente que tiene este tipo de familiares o amigos cercanos en condiciones terminal tengan asistencia psicológica. Sí. Es muy importante que tengan ese acompañamiento. Claro, porque hay repercusión, ¿verdad, Osvaldo? Al margen de que, poniendo un ejemplo, un ser querido mío en otro país tenga el respaldo legal para decidir ese desenlace, yo como familiar puedo no interpretar y no entender esa decisión, y esto también me puede generar también un contrasentido. ¿Cómo lo canalizo? ¿Quién me ayuda psicológicamente? ¿Quién me entiende? Tiene que ser un profesional del área, alguien así como vos que me haga más o menos tratar de asimilar esto con el tiempo, ¿no? Sí, porque la culpa o el hecho de enojarse, por ejemplo, con el paciente que decide acabar con su vida. Claro. O sea, yo no podría enojar porque se puede matar si puede vivir unos años más. En otros países ya hubo casos de sufrimiento solamente psicológico. Personas que tenían enfermedades mentales, por ejemplo, no era una enfermedad física ni terminal, pero en ese país estaba habilitado, estaba la eutanasia solamente por eso, por un sufrimiento meramente psicológico. Y ahí te imaginas a los familiares que pueden enojarse, ¿verdad? Por ejemplo, con la decisión, pueden no estar de acuerdo con eso. Claro, por supuesto. Eso puede desencadenarnos en alguna depresión también posteriormente para los familiares. Sí, podría desencadenar. O sea, el duelo que no es tratado o que no es vivido adecuadamente, que en este caso es mucho más complejo, ¿verdad? Porque la persona decidió acabar con su vida, vos podés sentir que no hiciste lo suficiente o que no lo acompañaste suficientemente para que quiera seguir viviendo. Te puedes quedar con la culpa y eso puede desencadenar en un duelo patológico, y que eso lleva al final a una depresión. Claro, y después el proceso de la depresión es peligroso también, Osvaldo, ¿verdad? Porque eso puede ser incluso crítico, perjudicial para la salud del ser querido que se queda todavía lidiando con la postpartida, ¿verdad? Sí, si no se acompaña, ¿verdad? Si no se acompaña a un duelo así que patológico, se convierte en un estado depresivo. La depresión, si no se trata, se va agravando, ¿verdad? Claro. Que puede llegar incluso al suicidio, por ejemplo. Claro, a ese punto queríamos llegar, ¿no? Hasta ese punto puede llegar. Bueno, muy importante abordar también este tema, Martín, ¿verdad? De ver el perfil psicológico de qué hay que tener en cuenta y qué no en este tipo de hechos, para tener un panorama ya mucho más completo también sobre lo que es la eutanasia, y destacar siempre la importancia de tener esta contención psicológica durante todo este proceso, también después de que se haya ejecutado esto, como decía, para no desencadenar en una depresión, y saber lidiar y saber tratar para no tener ese sentimiento